Sean bienvenidos, queridos hermanos, en este día a la escucha de la palabra de Dios. Les habla el Padre Marcos Galvis. Hoy vamos a compartir un tema que se aproxima, celebraciones paganas, no cristianas, que próximamente se van a celebrar, o que ya muchas personas están celebrando. Se trata de Halloween, por eso vemos aquí en este lugar la calabaza. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a ver a través de la palabra de Dios qué nos dice el Señor acerca de las fiestas o de las cosas que se realizan en estas fiestas, si son permitidas o no son permitidas a través de la palabra de Dios. Por eso te invito a buscar las Sagradas Escrituras, porque todas las palabras van a estar respaldadas con la palabra de Dios. Hoy nos va a hablar Jesús, pero antes vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos ilumine, para que sea Él quien nos acompañe. Invocamos la presencia del Divino Espíritu, para que sea Él quien venga sobre nosotros, sobre ustedes quienes nos siguen a través de las redes sociales, que venga sobre nuestra familia. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, abre nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es la verdad y que ejerce su acción sobre nosotros. Espíritu Santo, toca el corazón de las personas quienes nos siguen a través de las redes sociales, para que esta enseñanza de tu palabra vaya al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con la palabra de Dios leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, para ver qué nos quiere decir el Señor. Jesús le habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. El que me sigue no va a caminar en tinieblas. Significa que las personas que no siguen al Señor, que no siguen a Jesús, pueden caminar en tinieblas. Por eso quiero comenzar la enseñanza con esta cita bíblica, para que nosotros sigamos la luz, no la oscuridad. Recordemos que Halloween es una fiesta de la oscuridad. En el momento en que salen las brujas, salen todo el mundo, es en la oscuridad, se necesitan las luces oscuras. Jesús dice desde el inicio: yo soy la luz, no la oscuridad. Analicemos un poquito el significado de la luz. Por ejemplo, cuando usted enciende un bombillo en su casa, una lámpara, ¿se enciende la luz? Sí. Si usted se deja iluminar por la luz, puede trabajar bien y tranquilo, igual que en el día. En el día usted puede caminar, ir o venir. Si a usted no le gusta la luz, usted se esconde o apaga el bombillo para tener oscuridad. Igual pasa con la palabra de Dios. Si usted se deja guiar por la luz de Cristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la vida. Si usted quiere guiarse por la luz, si quiere tener vida, escucha la palabra de Dios que es para ti en este día. Precisamente en estos días que la gente celebra, recuerda las fiestas de Halloween, que son las fiestas de las brujas, que son las fiestas del demonio. Nosotros los cristianos no debemos hacerlo. Vamos a iluminarlos a través de la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 105, nos indica qué es la palabra de Dios, o cuál es la acción de la palabra del Señor en nuestra vida, o cómo debemos dejarnos guiar a través de la palabra. Vamos a escucharlo. Salmo 119, versículo 105. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. He hecho un juramento y lo mantendré de guardar tus justos juicios. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. ¿Quién es el que nos va a iluminar nuestros pasos? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios ilumina tu vida e ilumina mi vida, podemos constatar en este día que las fiestas que celebra el mundo de Halloween no son cristianas. Hay muchos cristianos que están celebrando esta fiesta, inclusive me han dicho un amigo en Estados Unidos que sacerdotes celebran esta fiesta. Cuidado, estas fiestas no son cristianas. La palabra de Dios hoy nos va a hablar. Vamos a comenzar con el libro del Deuteronomios,
capítulo 18, versículo 9 al 14. Si usted tiene la palabra de Dios en su casa, búsquela y analiza. Cuando vengan las personas a tocarle la puerta, cuando vengan a hacerles invitaciones acerca de estas celebraciones de Halloween, fiesta de la bruja, escucha lo que dice la palabra de Dios. Es para ti, óigalo, véalo a través de la palabra de Dios. Deuteronomios capítulo 18, versículo 9 y siguiente. Cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé, tu Dios, Es decir, cuando usted se convierta al cristianismo, cuando usted sea cristiano, cuando usted sea católico auténtico, ¿qué? no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. No imites las costumbres perversas de otros. Son costumbres que la gente tiene, que pasan de generación en generación. Los celtas la tenían, la transmitieron, fueron pasando hasta nuestro día. Dice la palabra, cuando usted sea realmente cristiano, cuando usted llegue a la tierra prometida, cuando usted se convierta al Señor, cuando usted tenga un pensamiento de Cristo, no imite la costumbre de los pueblos. Puede ser una costumbre, puede ser una tradición, la respetamos, pero no la compartimos y no la hacemos porque somos cristianos. Hoy le voy a hablar con la palabra de Dios qué significan las fiestas de Halloween o fiestas de las brujas. Escuche, no hay que imitarla. Pero es que todo el mundo lo hace, todo el mundo en la casa coloca calabaza, todo el mundo se viste, todo el mundo... Tú eres cristiano, no lo hagas, no las imiten. Que todo el mundo la haga no significa que sea cristiano. Que todo el mundo la repita no significa que venga de Dios. Escuche. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En estas fiestas paganas, lo que se utilizan son tus hijos, tus hijas, para hacerlos pasar por el fuego, por la maldad, por aquello que lo puede quemar y destruir. ¿No es en la fiesta de Halloween cuando los niños se disfrazan y empiezan a pedir caramelos? Y hacen un trueque, cambio un caramelo, cambio dulces por el alma. Eso no lo hacen los niños. ¿A quiénes son las personas que más llama esta fiesta? A los niños. Tus hijos no deben imitar estas obras. Estas obras son paganas, no son cristianas, no son de Dios. Los niños son las primeras personas que utilizan en la fiesta de Halloween. Los visten de brujas, de brujos. Los visten de demonios. Los mandan a pedir caramelos. Mandan que los niños hagan esto o aquello. En los niños también se sacrifican en las fiestas de Halloween. Significado de la calabaza, me decía el amigo de Estados Unidos, que significa la cabeza de los niños, que son destruidos. Se hacen pactos, se destruyen, se asesinan niños en esta noche. Si tú estás siendo partícipe o permite que tus hijos participen de esta fiesta, ten mucho cuidado. No dejes que tus hijos participen de esta fiesta. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 18, versículo 9 y siguiente. Escuchemos. Que nadie practique encantamientos o consulte... Que nadie practique encantamiento. Es la noche de la bruja, es la noche de los encantos. Es la noche donde el que no tiene novio busca novio. El que no tiene novia busca novio, se hacen espectáculos, se hacen encantos, encantamientos de la brujería. Esa es la noche de Halloween. Dice la palabra de Dios, cuando usted sea cristiano, no deje que su niño lo imite, usted tampoco lo haga, no crea en esas cosas. Que nadie practique encantamiento. ¿Qué más? Que no hayan brujos ni hechiceros. Que no hayan brujos ni hechiceros. ¿Quiénes son las personas que en primer lugar celebran esta fiesta? Los brujos y los hechiceros, los que consultan a los astros. La palabra de Dios no está de acuerdo con esto. Pero lastimosamente en el mundo hay una costumbre, que es el día de Halloween, donde se celebran fiestas paganas, donde los brujos y las brujas se divierten. Y nosotros, cristianos, nos estamos dejando contaminar por estas creencias. Cuidado, cuidado. No te dejes contaminar. No dejes que tus hijos se contaminen. Y que los brujos hagan fiesta. Escuchen. Que no se haya nadie que se dedique a supersticiones. Que no haya nadie que se dedique a supersticiones significa que en esta fiesta habrán venta de calabaza, habrán venta de traje, habrán venta de amuletos, habrán venta de recuerdos de Halloween. Esos son supersticiones. No nos debemos dedicar a estas cosas. No te dediques. No dejes que tu familia se contamine de estas cosas. Esto no le gusta a Dios.
Estas supersticiones no vienen de Dios. Y de ahí tenemos también las tradiciones. Aquí en Venezuela, por ejemplo, en las casas acostumbra la gente a colocar la herradura de burro, la mata de sábila. A los niños cuando nacen les colocan las contras, la cinta en la mano. Consagran a los niños al demonio sin saberlo. Sin ser Halloween, celebran el Halloween. Cuidado, esto está afectando a tus hijos. Y por eso, como sacerdote, hoy quiero reclamarlo. Escuchemos. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. ¿Qué significa? Que hay personas en Halloween, los celtas, que son los originarios de estas prácticas, eran los que adivinaban el futuro. Eso es lo que hacen los brujos, adivinar el futuro. Y no solamente esto, por ejemplo, aquí en Venezuela están los babalaos, los santeros, quienes consultan a los muertos. Van, destapan los cementerios, sacan los huesos y empiezan a hacer consulta. La brujería no es de Dios. Y en la fiesta de las brujas y de los brujos, bruja y brujito, como usted coloca a su niño o a su niña de brujito o de brujita, en esta fiesta se consultan a los muertos. Se le pide a los muertos que una consulta, que nos diga esto, y los muertos hablan. Esas son fiestas paganas, no son fiestas cristianas. Y hay muchos cristianos que la están practicando. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto. ¿Lo escucharon? Dios aborrece a los que se dedican a todas estas cosas. Y aborrecer significa que no le gusta. Es como por ejemplo, que usted aborrezca algo, una comida que usted coma muchísimo, usted lo aborrezca, que no le queden ganas. A Dios lo aborrece, es decir, Dios lo desprecia. Dios no quiere estas prácticas. Si nosotros somos cristianos y creemos en la palabra de Dios, estas prácticas no deben estar en nuestra vida. La pregunta es, cristiano, ¿tú practicas el Halloween? ¿Crees en esas costumbres? ¿Las estás siguiendo? ¿Las has celebrado? Sí, padre, yo las he celebrado. Es momento de convertirse. Es momento de apartar los ojos de estas creencias que no son cristianas y empezar a creer en la palabra de Dios. Recuerde, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y la lámpara para tus pasos, y mi paso es la palabra de Dios. Siga. Y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé. Tú, en cambio, los paganos la practican. Y que ellos la practiquen no significa que usted tiene que practicar esto a juro. No. En las escuelas se ha metido, en los liceos, en las universidades, en los institutos se ha metido. Y que la gente la practique, no debes practicarla. Tú, en cambio, apártate de estas cosas. No debes practicar estas creencias, cristiano. Prefiere estar con el diablo, con la creencia del mundo, porque todo el mundo lo va a hacer, yo lo voy a hacer. ¿O quieres estar con la palabra de Dios que estamos oyendo y leyendo? Escuche. Estos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, te dio algo diferente. Ellos escuchan a brujos, a adivinos, a hechiceros. A ti, Dios te ha dado algo diferente, que es la palabra de Dios. Y hoy, como ministro de Dios, te lo digo, hermano, que me sigue a través de las redes sociales. Las prácticas de Halloween, las prácticas de brujería, hechicería, magia, superstición, tarot, horóscopo y todo lo demás no son cristianas. Los babalaos no son cristianos. El consulta a los brujos, a los hechiceros no es cristiano. El colocar contra los niños no es cristiano. Practicar estas costumbres no son cristianos. Tú no tienes que practicarlas. Aunque la sociedad las practique, no debes practicarlas. Le recuerdo también que esto es un comercio donde la gente aprovecha a vender calabazas, amuletos, recuerdos, y aprovecha también a vender trajes, donde muchos se enriquecen y tú estás gastando el dinero. Y eso no está bien. La palabra de Dios nos enseña hoy que estas creencias no son cristianas, son paganas. Vamos a verlo, por ejemplo, en Levíticos capítulo 20, versículo 6. También la palabra de Dios nos enseña, nos orienta. Escuchemos. Si alguno se dirige a los que consultas a los espíritus o a los brujos para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra él y lo eliminaré de su pueblo. Si alguno se vuelve a los que consultan a los brujos, a los hechiceros, dice la palabra, para prostituirse. En este tiempo también se prostituye la gente, se hacen las tales orgías, se hacen las misas negras, se matan a los niños, se destruyen, la gente se emborracha, la gente hace daño.
a muchos inocentes. Los niños inocentemente van a pedir caramelo, pero en el fondo hay brujería. Y Dios dice, yo apartaré mi rostro de ustedes. El mundo entero tiene los ojos puestos en la fiesta de Halloween. Nosotros los cristianos debemos tener los ojos puestos en la palabra de Dios que hoy nos enseña, que hoy nos orienta, que estas creencias no son de Dios, no son cristianas, son del mundo. Y que ellos la practiquen no significa que tú y yo debemos practicarla. Debemos apartarnos de esa creencia. Recuerda lo que dice el Papa. Cristiano, nada en contra de la corriente, nada en contra de la corriente y en contra de las corrientes del mundo que arrastra, que llama, que atrae. De esas corrientes debemos estar en contra. Vamos a verlo en Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente vive estos acontecimientos? ¿Por qué la gente está muriendo? ¿Por qué hay tantas cosas negativas? De acuerdo a la palabra de Dios, escuchemos. Oseas, capítulo 4, versículo 6 y siguiente. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Mi pueblo languidece, mi pueblo muere, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Decía el rector del seminario, el monseñor Polito Rodríguez, decía, la ignorancia es atrevida. Cuando nosotros no tenemos conocimientos de las celebraciones que tiene el mundo para enaltecer, para darle culto al demonio, eso se llama ignorancia. Y cuando uno es ignorante es atrevido y se atreve a celebrar estas cosas. Dice Oseas, mi pueblo languidece, mi pueblo muere a causa de conocimiento y de conocimiento de la palabra de Dios. Había leído en algún momento Deuteronomios capítulo 18 y siguiente, lo había leído. Había leído que eso lo prohíbe Dios. Había leído que eso se llama supersticiones. Lo había leído. Eso se llama no tener conocimiento. Y si no tienes conocimiento, anota las citas que te pueden servir y que te pueden ayudar. Siga, escuche. Y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Y como tú, sacerdote, has dejado que se perdiera el conocimiento, y como tú, sacerdote, no estás denunciando las cosas de Dios, esto es para ti, sacerdote, esto es para ti, obispo, religiosa. Tú has dejado que se pierda el pueblo porque no has denunciado estas creencias. Dice, yo dejaré que se pierda tu sacerdocio. Lo dice el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Pero como yo no quiero que se pierda el sacerdocio, como yo no quiero que se pierda la gracia de Dios, y como ministro de Dios, hoy te lo digo, el pueblo es ignorante por falta de conocimiento. Pero hoy con la palabra de Dios te vas a dar cuenta que esta ignorancia tiene que salir de tu vida y tienes que arrancarla. Que sean costumbre de la gente, la respetamos, pero no las hacemos porque no somos parte de esas personas que las practican. Y si tú eres ministro de Dios, y si tú eres consagrado, si tú eres cristiano, tienes que compartir la palabra de Dios. Y si no sabes qué hacer, por lo menos comparte el video para que muchas personas puedan escuchar, puedan oír la palabra de Dios y puedan darse cuenta de que los ignorantes, los que no conocen qué es lo que se celebra en todas estas fechas, la busquen. Yo no le voy a hablar de la celebración de que tenían los celtas, eso lo puedes averiguar en internet, qué significa Halloween, origen de Halloween, y ahí le hablará de los celtas, ahí le hablará de la fiesta, qué se hacían, que era una noche así, que era una noche... de eso no le voy a hablar. Yo le voy a hablar a usted, es con la palabra de Dios y de la palabra de Dios, de manera de que podamos entender y comprender qué es lo que Dios nos dice. Vamos a buscar el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 10 al 17, donde la palabra de Dios nos llama a salir de las tinieblas, nos llama a despertar, nos llama a abrir los ojos, nos llama a vigilar, nos llama a estar atentos, nos llama a despertarnos. Esas cosas de las tinieblas debemos dejarlas. Efesios capítulo 5, versículo 10 y siguiente, la palabra de Dios nos orienta. Tú eres cristiano, busca la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios constata lo que estamos predicando en este día. Busquen lo que agrada al Señor. Busquen lo que agrada al Señor, no lo que agradan a los hombres. Esto es lo que le gusta a los hombres. La fiesta de Halloween es lo que le gusta a las personas, es lo que le gusta a los hombres, es lo que le gusta al mercado para tener platica. Eso le gusta a los hombres. Busque lo que agrada a Dios. Significa que las cosas de Dios pueden estar escondidas y usted nunca las ha escuchado.
Búscalas en la palabra de Dios. Busque lo que agrada al Señor. No tomen parte en obra de las tinieblas. No tomen parte en obra, ni siquiera una parte en las obras de las tinieblas. ¿Sabe qué significa tomar parte? Significa que usted vista a su hijo de brujo o de bruja. Significa que usted tenga la calabaza en la casa y la disfrace y la pinte y haga todo. Significa que usted vaya a los brujos. Eso es tomar parte. Eso es hacerse partícipe. La palabra de Dios dice, busque lo que hará Dios. No tome parte de lo que hace el mundo, de las obras de las tinieblas. Tú eres hijo de la luz, no eres hijo de la oscuridad. Escuchemos. Donde no hay nada que cosechar. En las obras de las tinieblas no hay nada que cosechar. Pasa Halloween, pasa el día de Halloween. ¿Qué cosecha usted? Los adultos se emborracharon. Los niños, ¿qué obtuvieron? Muertes, asesinatos, violaciones y todo lo demás. Nada bueno hay que cosechar. Ese día de Halloween diga, yo no soy pagano, yo me voy a la misa. Para contrarrestar la noche de la oscuridad, de la noche de la bruja, ve a la misa. ¿Quieres que tus hijos tengan un momento agradable? Haga el Santo Rosario, haga el Santo Rosario iluminado, que los niños lo vivan. Cómprale una velita al niño y enciéndala para el Santo Rosario. En cada Padre Nuestro prendieron 5 velitas, hicieron el Santo Rosario. Ilumina la noche de Cristo, no participe de la noche de la oscuridad. Al contrario, denúncienlas. Escuche, por el contrario, no se haga partícipe, denúnciela. Es lo que yo estoy haciendo en este día como sacerdote de Dios, denunciando las obras de la oscuridad, denunciando la noche de Halloween. Si alguno se pone bravo, está bien, lo respeto, pero yo tengo que denunciarla, porque la palabra de Dios me dice, denuncien las obras de la oscuridad. Y Halloween es una noche de la oscuridad, es un momento de la oscuridad, no es de luz. Escuchemos. Solo decir lo que esta gente hace a escondidas da vergüenza. Solo decir lo que la gente hace a escondidas en la noche de Halloween da vergüenza. Y por eso no digo todas las cosas que hacen. Me decía el amigo que hacen fechoría, asesinan niños, matan, hay violación. Eso da vergüenza pronunciarlo. Los niños salen, se trasnochan, salen a la calle de brujo, eso da vergüenza. Que tú vistas a tu hijo de bruja o de bruja, eso da vergüenza. Solamente pronunciar. Mi hijo se vistió de una brujita, mi hija se vistió de una brujita y la gente se ríe. Eso da vergüenza, no sea desvergonzado, no sea sinvergüenza. La palabra de Dios dice, esas cosas deben darte vergüenza y a ti te da alegría. El mundo nos ofrece alegría en cosas que la palabra de Dios nos ofrece vergüenza. Es decir, eso no es de Dios, eso no es cristiano. Si te da vergüenza, no la celebres, aunque sea por vergüenza, no la hagas. Pero si no te da vergüenza, tú la celebras tranquilo, tú la celebras de la mejor manera, el diablo hace estragos, el diablo llega a su casa, se viste, yo no sé qué, y celebra. Esas cosas da vergüenza. Lo que hacen en la oscuridad, eso da vergüenza decirlo. Pero al ser denunciado por la luz, se vuelve claro. Pero al ser denunciado por la luz, por la palabra de Dios, ¿se acuerda? Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Al ser denunciado por la luz, por la palabra de Dios, que es la lámpara. ¿Se acuerdan el Salmo 105, lámpara, Señor, es tu palabra para mi paso. Al ser denunciada, eso se desaparece. Esas obras de las tinieblas se vuelven luz. Si nadie te lo había dicho, hoy un sacerdote te lo está diciendo. Si nadie te lo había denunciado, hoy un sacerdote lo está denunciando. Esas cosas dan vergüenza, no son de Dios. Y al ser denunciadas pasan de oscuridad y se convierten en luz. De ahora en adelante usted va a pensar y decir, es verdad, la palabra de Dios lo decía. No son palabras mías, usted lo está leyendo en la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 10 y siguiente. Y a lo que se ha aclarado, llegará incluso a ver la luz. Y lo que se ha aclarado, es decir, Halloween, que es oscuridad, si se aclara, llegará a ver la luz. Siga. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Por eso se dice, despiértate, cristiano, abre los ojos, te están haciendo daño, el diablo te está metiendo en la casa. Actualízate, despiértate, prende la luz y la luz de Cristo habitará en tu vida. No celebres esas cosas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Usted es libre en celebrarlo o no celebrarlo. La palabra dice, despierta tú que duermes. El mundo está dormido y a los dormidos los agarra el Halloween, en la oscuridad. Si tú te despiertas y enciendes la luz de Cristo habitará en tu corazón. Serás luz, no serás tiniebla. Todas y muchas personas cristianas se están durmiendo. Hay muchos sacerdotes, despierta, denúncialo.
Padre, yo no voy a denunciar eso porque me hace daño. Predícalo. Usted es centinela, usted no es un perro mudo. La palabra de Dios te invita a denunciar. Para que eso se convierta en luz, para que la gente lo deje de practicar, debes denunciarlo, decirlo con valentía. No se celebra en la iglesia católica, no se celebra en las instituciones católicas, no se celebra en mi familia, porque es cristiana, porque tiene como centro a Jesucristo. Si no la denuncia, nadie se da cuenta. Es como, por ejemplo, allá en la reserva. En la reserva donde yo trabajo, la gente le tiene miedo a los ladrones. La gente sabe quiénes son los ladrones. A mí me robaron allá en la reserva y todo el mundo se enteró quién había sido. Todo el mundo dio cuenta quién había sido, pero nadie lo denunció. Y me decían, padre, denúnciela. Y yo decía, eso le corresponde a usted. Nadie denunció a los ladrones siguen robando, haciendo fechoría y nadie lo denuncia. Pero si alguien lo denuncia, lo agarran, lo meten preso. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si nadie denuncia las cosas del diablo, la fiesta de la bruja, la fiesta de Halloween, la fiesta esta de la noche de la oscuridad, si nadie la denuncia, sigue haciendo la gente. Pero cuando la gente la denuncia con la palabra de Dios, las cosas cambian. Eso es oscuridad y se convierte en luz. Padre, ¿y cómo la denuncio? Por lo menos tome las citas bíblicas que te estoy diciendo y léalas a las personas. Por lo menos agarre el video y compártelo, pásalo por WhatsApp, pásalo por Facebook, pásalo por YouTube, pásalo por las redes sociales, para que muchas personas puedan escuchar que las noches de brujas no son cristianas, para que muchas personas puedan darse cuenta que hay ladrones, que son paganos, que no son cristianos, que se están robando muchas almas, que son trabajadores del demonio, que son trabajadores del diablo. Denúncialas. Siga. Examinen pues con mucho esmero su conducta. Examine pues con mucho esmero su conducta significa examínate. ¿Cuántas veces has celebrado la noche de brujas? ¿Cuántas veces has ido a estas celebraciones paganas? ¿Cuántas veces has ido a los brujos? ¿Cuántas veces has ido a los adivinos, a los hechiceros, a los babalaos, a estos sacerdotes del demonio? ¿Cuántas veces? Examínate. Examínate, cristiano. Padre, usted me está jugando con... No, yo le estoy invitando a la luz de la palabra que te examines. ¿Cuántas veces has vestido a tu hijo, a tu hija de bruja, de brujito? ¿Cuántas? ¿Muchas veces? Cuidado. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. No sean tonticos, no anden como tontos. Una calabaza, una auyama, como llama aquí en Venezuela, es para hacer una torta. ¿Usted quiere que los niños tengan dulce? Vaya a la bodega y le compra dulces al pelado. No seas tontico, no utiliza tu cabeza, no seas tonto. No te dejes llevar por estas creencias paganas, no. Haga un hervido, aquí hacemos hervido en Venezuela con las auyamas, échesela a la sopa y hágale una sopa buena a su hijo. No le esté comprando calabaza, no lo esté llevando a la brujería. No seas tonto, examínate, lo dice la palabra de Dios. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Aprovechen el momento presente, ahorita en este momento que estás escuchando la palabra, porque estos tiempos son malos. Los que estamos viviendo, donde la gente practica brujería y hechicería, son malos. Por tanto, no sean irresponsables. Traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. Padre de familia, no sea irresponsable. Madre de familia, no sea irresponsable. Trata de comprender con la palabra de Dios cuál es la voluntad del Señor. Trata de comprender con la palabra de Dios que estas cosas, vestir a su hijo de bruja, de brujito, eso no es de Dios, no es cristiano. Trata de comprender que la brujería no viene de Dios, la hechicería no viene de Dios. Trata de comprender que estas creencias no son cristianas, son paganas. Trate de comprender si puede comprenderlo, no sea tontico, lo dice la palabra de Dios. Vamos a seguir escudriñando las Escrituras. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, para que nosotros podamos buscar nuestra salvación que está en Cristo y no está en el demonio. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. Ustedes y yo ya conocemos los propósitos de Satanás y sabemos que en esta noche es la noche de él, es la noche del diablo, es la noche de Satanás. Él sabe bien cuáles son sus propósitos: disfrazar y consagrar a sus hijos, hacer un trueque, un cambio con caramelo con los niños, hacer misas satánicas, destruir, sacar los muertos, hacer brujería en ese día. Ese es el propósito de Satanás. Nosotros ya conocemos cuál es el propósito de Satanás y sabemos que los propósitos de Satanás son del diablo, no son propósitos cristianos. ¿Queremos ser salvos? Vamos a buscar a Jesucristo, vamos a buscar al Señor, que es el que nos orienta. Ya sabemos que son propósitos del diablo, ya lo has oído con la palabra de Dios, ya sabemos que es la noche de la brujería, ya sabemos que es la noche del diablo, la noche de la oscuridad, la noche que no se debe celebrar
en las fiestas cristianas, nosotros los cristianos no debemos celebrar. Ya lo sabemos. Sabemos que el diablo tiene un propósito y el propósito es confundir. Y por eso utiliza a los niños, utiliza dulce, utiliza traje, utiliza esto y aquello para confundir. Ya lo sabes tú. No te dejes guiar por criterios del mundo, sino déjate guiar a través de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo para ver qué es lo que sucede en los últimos tiempos. Y que hay personas que no tienen respeto en las cosas de Dios. Inclusive, usted va a ver en los comentarios que van a colocar, van a haber comentarios negativos. Personas que no respetan, personas que se ofenden, personas que se molestan. Como ministro de Dios les pido disculpas si usted se ofende. Pero como ministro de Dios debo denunciar, porque es obra del diablo y el diablo tiene un propósito. Y como yo soy sacerdote de Cristo, tengo que decirle, el propósito del diablo es destruir y confundir. El propósito de Dios es salvar. Y como yo debo anunciar el propósito de Dios, si usted se ofende, si usted se molesta, pido disculpas. Pero no puedo dejar de predicar la palabra de Dios. Y te invito a trabajar no por las cosas del diablo, sino por las cosas de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. En los últimos días vendrán momentos difíciles. Escuchemos. Los hombres serán egoístas. Los hombres, las personas, los seres humanos. ¿Quiénes son los que practican esta cosa? Los hombres, los seres humanos, serán egoístas. Escuchen. Amantes del dinero. Amantes del dinero. Las personas que asesinan a los niños son egoístas porque no quieren que un niño siga viviendo. Amantes del dinero significa que en esta noche, en este día, en la fiesta de Halloween, en esa celebración, aprovecha para el comercio. Amantes del dinero. No les importa vender y consagrar a los niños al diablo, a las familias al diablo, con tal de ganar dinero. No les importa consagrar familias enteras, comunidades enteras, naciones, países enteros al diablo por ganar dinero. A ellos no les importa. Los hombres serán amantes del dinero. Escuchen. Farsantes. Farsante. Le pintan mentiras. Mentiras así como está pintada la calabaza. Se la pintan como si fuera verdad. La verdad es la palabra de Dios. Lámpara, luz, es la palabra de Dios. Esto es mentira. Amantes de la mentira dirán mentiras y engañarán a muchas personas. Orgullosos. Orgullosos. Si uno le dice algo, se ponen bravos, delicados. Se ponen bravos y una vez insultan y dice, este cura está hablando pamplinadas. Nos quiere dañar una creencia que ya tenemos desde mucho tiempo. No sea orgulloso. Es la palabra de Dios que está llegando a tu corazón y a tu puerta. Acepta la palabra de Dios. ¿Recuerdan al diablo, que era un ángel de luz? Y se convirtió en un ángel de la oscuridad por no escuchar la palabra de Dios, por no ser humilde. Escuchemos. Chismosos. Chismosos. Rebeldes con sus padres. Rebeldes con sus padres. Y el pelado que el papá le diga, no va a celebrar Halloween, no le voy a comprar traje, no voy a hacer esto. Entonces se pone bravo y se pone rebelde con el papá. Y le dice, papá, yo quiero hacerlo porque sí. Y si no, espera que el papá se duerme y se va por allá a celebrar Halloween, en discoteca, en fiesta, en rumba. Tú eres desobediente a tu papá. Tu papá te dice, no lo hagas, no lo celebres. Yo te lo digo como sacerdote, usted verá si hace caso. La palabra de Dios dice que usted es un desobediente. Porque no cumplen los cristianos. Pero ¿cómo cuando te invitan a oír la palabra de Dios en la misa no vas? ¿Cómo cuando te invitan a la confesión no vas? ¿Cómo cuando te invitan a un retiro, a una predicación, a una charla de enseñanza no vas? Porque eres un desobediente, hijo. Eres un desobediente. Escucha la palabra de Dios. Ingratos. Sin respeto a la religión. Sin respeto a la religión significa que muchas personas no les importa la religión. Inclusive creyentes. La viejita que va a misa y la que no va a misa también. El chamo que va a misa y el que no va a misa también. Ese día no hay respeto a la religión. Ese día no hay respeto a las creencias de Dios. Ese día usted va a la iglesia y puede ir de una vez a esos altares, a esas cosas que hacen de Halloween. Sin respeto a la religión significa que usted tiene una religión, una fe, una creencia que has aprendido y ese día no te importa nada. Y va y te consagras al demonio. Y va y te consagras al diablo. Tenga respeto por la religión. Tenga respeto por la fe que has adquirido, que te han dado. Tenga respeto por las cosas de Dios. Ese día mucha gente se desvía del camino. Tú vas a ver gente cristiana, gente que va a misa en cosas del demonio. Te lo digo de antemano, eso no es de Dios. Respete las cosas de Dios, respete la religión, respeta tu fe.
no te desvíes. Y otros se van a poner bravos y van a denunciar hasta el video, y van a poner bravos, van a decir, este padre está hablando pamplina, se puso en contra de nosotros. Eso significa sin respeto a la palabra de Dios, porque yo le estoy hablando de la palabra de Dios. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Siga. Serán calumniadores, desenfrenados. Calumniadores significa que habrán críticas y calumnias, yo no sé qué, yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Desenfrenado significa que no tienen freno para nada. Y ese día los desenfrenados salen del closet los homosexuales, salen las lesbianas ese día y se disfrazan de lo que quiere. El hombre se disfraza de mujer, la mujer se disfraza de hombre, eso se llama sin freno. El que no había emborrachado, emborracho, llama no tener freno. Tenga freno. Crueles, enemigos del bien. Enemigos del bien significa que la palabra de Dios es el bien. Y si tú estás escuchando la palabra de Dios, ese día no le vas a prestar atención a la palabra de Dios y te vas a enemistar con Dios a decir, pues yo la celebro porque la celebro. Cuidado, hermano, no seas enemigo del bien. Sea amigo, y el bien es la palabra de Dios. Traidores. Traidores. Tú eres cristiano y te pones a celebrar fiestas paganas. No seas traidor, Judas. Tú crees en la palabra de Dios y celebras esta fiesta. Traidor. Vende patria. No seas traidor. Si tú eres cristiano y tienes fe en Dios, manifiesta tu fe en la palabra de Dios. ¿Quieres celebrar este día? Vaya a la misa. Reza, ora. ¿Quieres festejar un día de luz? Celébralo, pero leyendo la palabra de Dios. No a estas cosas no son de Dios. No seas traidor, no vendas tu religión. Siga. Traidores sinvergüenzas, llenos de orgullo. Sinvergüenza significa que no le da vergüenza. Ahí el que le daba pena, ese día no le da pena, no le da vergüenza manifestar y bailar y danzar y gozar y salir a la calle como sea. Eso sí no le va a dar pena. Sinvergüenza. Más amigos de los placeres que de Dios. Más amigos de los placeres, ese día todo el mundo tendrá placeres y todo lo demás que de Dios. Los placeres de la vida los presenta el mundo con Halloween. Si tú eres amigo de Dios, absténgase de estas cosas. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Ostentarán apariencia de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Significa que ese día dirán, la religión y la fe, la piedad, el respeto por las cosas de Dios es Halloween. Pero van a rechazar sus exigencias. Significa que no van a oír la palabra de Dios. Cambiarán la palabra de Dios por el mundo. Ese día usted se va a dar cuenta. Cuidado. Si tú eres amigo de estas cosas y cambia la palabra de Dios por cosas del mundo. Evita a esa gente. Evita a esta gente. Cuando te vayan a invitar, evítalo. Es decir, aléjate. No. Yo lo respeto, yo lo amo, yo lo quiero. Evitar significa no. No lo hagas. No participes en estas cosas. Evitar significa estás a tiempo. Aún es tiempo. Aún es el momento. No lo hagas. No, ya, yo para esas cosas no participo. En la escuela, evita a esta gente y dígale, no, en la escuela no se celebra Halloween. Se celebra, es la palabra de Dios. Se celebra la Eucaristía. Se celebra el acontecimiento, nuestra salvación. Esto sí se celebra. Evita antes de que suceda. Siga. De esta clase son los que se meten por las casas engatusando a mujeres infelices. De esta clase son las personas que se meten y engatusan y confunden y engañan. Cuidado, querido hermano, si tú eres cristiano no te dejes engañar por estas cosas, porque estas cosas no son de Dios. No te dejes engañar, no te dejes confundir, porque vengan predicando, porque vengan diciéndote vamos a celebrar Halloween, vamos a hacer esto. No. Tú eres cristiano, no te dejes engatusar, no te dejes confundir en estas cosas. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 10 y siguiente, para seguir escudriñando la palabra de Dios que nos enseña que estas creencias oscuras, que estas creencias paganas no eran de Dios, no vienen de Dios, son oscuridad y nosotros somos luz. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos. Que nadie los engañe con razonamiento vacío significa que vendrán personas y le harán entender a usted, a su mente y a su razón, cosas vacías. Halloween se celebra, Halloween yo no sé qué, Halloween yo no sé qué, una vez al año, eso no hace daño, que no, esos son razonamientos vacíos. Que nadie los engañe. Desde ahora se lo digo, vendrán personas engañando. No te dejes engañar, no te dejes confundir, no dejes que estas cosas vengan a tu mente, no te dejes engañar, siga. Pues son estas cosas las que Dios se prepara para condenar en los enemigos de la fe.
En estas cosas son las que Dios condena, en los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe cristiana, los enemigos de nuestra fe en Dios, son los que celebran estas cosas. Y estas cosas es las que Dios evita, porque hay muchos enemigos de la fe que la están celebrando y que quieren hacer daño. No sea que ustedes compartan su suerte. No sea que ustedes compartan su suerte, la suerte del enemigo de la fe es la perdición. Cuidado. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero... En otro tiempo ustedes eran tinieblas, es decir, que esas tinieblas se celebraban en este tiempo. Ahora, en este tiempo, como estás escuchando la palabra de Dios, ¿qué eres? Pero ahora son luz en el Señor. Ahora son luz en el Señor. Significa que ahora has escuchado la palabra de Dios. Ahora sabes que estas creencias de Halloween no son cristianas, son paganas, son del diablo. Ahora eres luz en el Señor, significa que ahora has escuchado la palabra de Dios. No, como los pelados, me entra por aquí y me sale por aquí. Tú estás oyendo la palabra de Dios. Yo te estoy predicando la palabra de Dios. Yo te estoy enseñando la palabra de Dios. Tú eres luz, no eres oscuridad. Pórtense como hijos de la luz. Pórtense como hijos de la luz. Ese día no se celebra. No seas oscuridad. Es un día de tinieblas, de oscuridad. Si tú eres hijo de la luz, pórtese como hijo de la luz, no la celebre. Aunque lo inviten, aunque lo empujen, aunque lo motiven, aunque lo obliguen, pórtese como hijo de la luz, dígale no. Eso es ser luz. Y cuando la luz sale, la oscuridad se opaca. Con bondad, con justicia y según la verdad. Con bondad, con justicia y según la verdad. Con bondad significa cuando venga, con mucho cariño, dígale no. Con justicia, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, y justo es que usted es católico, es cristiano, y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si eso es del mundo, la justicia es que usted practique las cosas de Dios, pero también con verdad. Y la verdad que esto no es de Dios. De Dios es la palabra, eso es verdad. Siga. Pues estos son los frutos de la luz. Estos son los frutos de la luz. Si tú estás en la luz, si tú crees en Dios, si no estás en la luz, vete a la luz. Bondad, justicia y verdad. Y la verdad es la palabra de Dios que nos enseña que no debemos celebrar este tipo de fiesta, este tipo de recuerdos que tienen las personas. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 42 y siguiente, ¿qué nos dice el Señor? Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí. Si Dios fuera tu Padre, tú amarías al Señor. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Amemos a Cristo, que hoy nos está hablando a través de su palabra. Siga. Porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Cristo vino al mundo no por iniciativa propia, sino porque Dios lo ha enviado. Si tú eres hijo de Dios, debes creer en Dios, sí. En Cristo y en su palabra, sí. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué tú no puedes comprender esto que te estoy predicando con la palabra de Dios? ¿Por qué tú no te cabe en la cabeza que estas fiestas son paganas, no son cristianas, son del diablo? ¿Por qué tú quieres vestir a tu hijo de brujita, de brujito? ¿Por qué tú quieres comprarte un disfraz? ¿Por qué tú quieres participar de cultos de paganos, en brujerías, en misas negras? ¿Por qué tú quieres oscurecer tu mente para ir a brujos, para ir a santeros, a estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? ¿Por qué no acoges el mensaje que te estoy predicando de la palabra de Dios? ¿Por qué no te alejas de esta cosa y escuchas la palabra de Dios? ¿Por qué? Ustedes tienen por padre al diablo. Porque hay hijos del diablo que están trabajando. Porque hay hijos del enemigo que están trabajando. Y hay muchas personas que se están dejando guiar por los hijos del maligno. Detrás de todas estas cosas hay dinero, sí, pero también está el demonio colocando a sus trabajadores, los brujos, los babalaos, los sacerdotes del demonio, a trabajar para ganar muchas personas para él. ¿Por qué no comprendes el lenguaje? Porque los hijos del diablo están trabajando, porque los hijos del demonio están sembrando, porque los hijos del enemigo están ahí. ¿Recuerdan de la parábola de la cizaña? Salió el sembrador y sembró buena semilla, que es la palabra de Dios, la sembró. Vino el enemigo en la noche, en la oscuridad, y sembró
mala semilla. Cuando nació el trigo, nació también la cizaña. Padre, ¿por qué Dios no prohíbe eso? Porque tiene que estar. ¿Por qué Dios no hace que esa gente se muera? Porque espera que esa gente se convierta. Nació el trigo, la palabra de Dios. Nació la cizaña, la fiesta de Halloween, toda la maldad, la brujería, hechicería. Y cuando los trabajadores se dieron cuenta, ¿y quién sembró eso si nosotros sembramos buenas? ¿Tú sembraste buenas semillas, Señor? Ese fue el enemigo, el diablo. ¿La arrancamos? No, déjela que crezca. Al final se arranca la cizaña y se arroja al fuego. Y el trigo se almacena en los graneros. Déjala que crezca significa que Dios espera y cree en ti. Y tú eres hijo de Dios, no eres hijo del diablo. Siga. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. ¿La gente quiere realizar los malos deseos del padre del diablo? Sí. Los hijos del diablo están celebrando esta festividad y tú no eres hijo del diablo. Tú fuiste rescatado por Cristo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida. Juan 3:16. Dios envió al mundo a Cristo para que tú seas rescatado. No para que participe de las obras del demonio, no. Padre, pero es un solo día. No, esas son obras del demonio, no son obras de Dios. Es para que participe de las cosas de Dios. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él. En esas cosas no hay verdad, en el diablo no hay verdad. Por eso te lo digo hoy con la palabra de Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 42 y siguiente, donde Dios está diciendo, cuidado, Cristo está diciendo, tenga cuidado, siga. Y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Lo que se le ocurre decir al diablo son mentiras, y todas estas cosas se pintan como si fueran verdad. Padre, todo el mundo la practica y usted va a decir que es mentira, porque el diablo hace de la mentira una verdad. Porque es un mentiroso desde el principio, porque te quiere engañar, porque te quiere seducir. ¿No lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 14? Búsquelo, Daniel, haga el favor. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué nos enseña Jesús en la palabra? Juan 14, 6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida significa que ustedes y yo debemos seguir a Cristo, no a los pensamientos, a los criterios del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida significa que si tú eres hijo de Dios, eres hijo de la verdad, no de la mentira. No te dejes confundir por estas cosas que son mentiras, que son del enemigo, que ha sembrado, que los obreros, los trabajadores del diablo la realizan, la hacen. No te dejes confundir. Trabaja con la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué nosotros no debemos, por lo menos este mensaje para ti, este pedacito para ti padre o para ti madre de familia, ¿por qué no hay que vestir? ¿Por qué no hay que colocarle trajes a los niños? De manera especial en las noches de brujas, donde se disfrazan son de brujos, de brujas, de demonios, de monstruos. ¿Por qué? Yo se lo voy a decir con la palabra de Dios. Si tú eres una madre que ya has comprado el traje, que ya tienes el traje del año pasado, quémalo. Eso no es de Dios. Destrúyelo. Yo te lo voy a decir con la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, nos muestra quiénes son los que se disfrazan. ¿Quién es el que se disfraza? Eso se llaman disfraces, trajes, de monstruos, de yo no sé qué, de yo no sé qué. Yo lo voy a mostrar con la palabra de Dios. ¿Quién es el que se disfraza? Escuchen. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y siguiente. ¿Quién es el que se disfraza? Oiga, si tú estás acostumbrado a vestir o acostumbrada a vestir a tu hijo o a tu hija, mucho cuidado. Óiganlo con la palabra de Dios. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Esos que te invitan, esos que hacen propaganda, esos que dicen de Halloween, esos que hasta en la iglesia colocan Halloween, hasta en los grupos juveniles, hasta en los movimientos apostolados, hasta en las fiestas que se dicen cristianos, son falsos apóstoles. Escuchen, que se disfrazan de apóstoles. Y no hay que maravillarse, Oiga. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Quién es el que se disfraza? Satanás. ¿Y sabe de qué se disfraza Satanás? De ángel de luz. ¿Y tú disfrazas a tus hijos? ¿A tu hija de diablito o de diablita? Tú grande te disfrazas de monstruo. Tú te disfrazas yo no sé qué. ¿Sabe quién es el que se disfraza en este día? Satanás. Y Satanás se disfraza de ángel de luz significa que hace creer
que esta creencia, que esta superstición, que esta costumbre es cristiana, que es buena. Eso significa se disfraza de ángel de luz, que hace a muchos pensar que estas costumbres que se practican son buenas. Eso significa disfrazarse de luz. Y ustedes están vistiendo a sus hijos y a su familia de monstruos, de diablos, de diablitas, de yo no sé qué, y pintan a los niños. Cuidado, el que se disfraza es el demonio, es el diablo. Siga. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. ¡Ah, caramba! Los servidores del diablo son los que se disfrazan. Y usted disfrazando a su hijo o a su hija, padre, usted está diciendo, no, yo estoy diciendo es que no debes disfrazar a tu hijo. Si ya lo hiciste, arrepiéntete. Si ya lo hiciste, era porque no lo sabía en ese tiempo. Si ya lo hiciste, era porque usted no era consciente. Ahora que ya lo sabes, no te debes disfrazar. No te debes colocar esos trajes. Niño que me escucha, tú eres hijo de Dios. Sí, no debes disfrazarte de demonio. Padre que me escucha, colócale la grabación a tu hijo para que escuche al sacerdote. No solo al sacerdote, para que escuche la palabra de Dios, que es la que está hablando. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 27, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? Si el cristiano se disfraza, o qué es lo que hace el cristiano. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿O quién ya nos dio un traje a nosotros? ¿O de qué estamos revestidos nosotros? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Vemos cuál debe ser la actitud o cuál debe ser la costumbre de un cristiano. ¿Cuál debe ser la forma de comportarse? Ya sabemos que el disfraz no es de Dios. Ya sabemos que el que se disfraza es el demonio. Y muchos servidores del demonio se están disfrazando. Cuidado si te estás disfrazando. Ahora con la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 27, vamos a ver qué hay de nosotros los cristianos. Oiga. Todos se han revestido de Cristo, pues ustedes y yo nos tenemos que revestir es de Cristo. Y usted ya tiene un traje de revestirse de Cristo. No disfraz, sino traje. Ustedes y yo debemos revestirnos de Cristo. Por eso puede decir una persona, ay sí, y ustedes sí se colocan, los sacerdotes se colocan algo que llama alba. Ustedes los sacerdotes sí se colocan yo no sé qué. No, nosotros no nos colocamos un disfraz, nosotros nos revestimos. Pregúntale al sacerdote de su parroquia cuando se coloca, dice, me voy a revestir. Se coloca el traje, no de oscuridad, no de cosas del demonio. Usted y yo hemos sido revestidos de Cristo, no disfrazados de Cristo. El que se disfraza es el diablo. El que se disfraza de ángel de la oscuridad, de ángel de luz para confundir. Y los servidores disfrazan. Nosotros nos revestimos de Cristo. pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Con el bautismo ustedes y yo nos hemos revestido de Cristo. Es decir, su traje ya lo tiene. ¿Por qué busca traje del demonio? ¿Por qué busca traje de otras cosas? Si tú ya recibiste el revestimiento de Cristo, la revestirse de Cristo con el bautismo, en el momento del bautismo, tú ya fuiste revestido. ¿Ya no bautizaste a tu hijo? ¿A tu niña? Ya tiene un traje. Ya lo revestiste de Cristo. ¿Qué haces colocándole otras cosas? Colocándole disfraces de brujas o de brujos. ¿Se da cuenta por qué no debemos revestir a los niños? No debemos disfrazar a los niños. Ya están revestidos de Cristo. No debemos disfrazarlos de ángel del demonio. Efesios capítulo 6, versículo 11, nos enseña cuáles son las herramientas que debemos utilizar nosotros los cristianos para alejarnos de todas esas cosas del demonio. Escúchenlas. Las herramientas que debes usar tú, madre de familia. ¿Ya has revestido a tu hijo de Cristo? Sí. Ahora, las herramientas que debes usar para con tu familia, para alejarse del demonio, especialmente en este día que la gente celebra la fiesta de Halloween. Escuchemos. Lleven con ustedes todas las armas de Dios. Hay armas de Dios. Sí. Llévenlas con ustedes. ¿Cuáles son? Escuchemos. Para que puedan resistir a las maniobras del diablo. Para que podamos resistir a las maniobras del diablo, es decir, a todo lo que hace el diablo para confundirnos, debemos llevar con nosotros las armas de la luz. Escuchemos. Pues no nos estamos enfrentando a las fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. No nos estamos enfrentando a cualquier cosa. Es decir, que ese día,
Usted no crea que va a ser tan fácil decirle que no al que te invita a la discoteca. Usted no crea que va a ser tan fácil decirle que no en la escuela cuando te invitan a vestir de brujo o de bruja. No crea que esos son fuerzas oscuras y no es tan fácil. No nos estamos enfrentando a cualquier cosa, nos estamos enfrentando a fuerzas oscuras que se disfrazan de signos, de símbolos, de calabaza y dicen yo no sé qué, o de traje, o de esto, de aquello. No, eso no es tan fácil, escuchen. Cristianos, esto es para ti. Los espíritus y las fuerzas malas del mundo de arriba. A eso nos estamos enfrentando, a los espíritus, a las fuerzas malas de arriba. Ese día ellos vienen, ellos van, ellos actúan. Pero ese día tú puedes enfrentarlos. ¿Cómo? Por eso, pónganse en la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios. No se coloque traje. Colócate una armadura de Dios. Tú ya has sido revestido de Cristo, colócate una armadura de Dios. Así como cuando el policía va a salir de la casa, o guardia nacional, se coloca el chaleco, una armadura, algo que lo protege en contra de las balas. Así debes colocártelas tú. ¿De qué manera? Para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Valiendo de todas sus armas. Ese día malo usted puede resistir si coloca la armadura de Dios. Siga. Tomen la verdad como cinturón. Tomen la verdad como cinturón. ¿Qué significa? Que la verdad es que estas fiestas son del diablo. Que es el día del diablo y de las brujas. La verdad es esa. Y la verdad es que la palabra de Dios dice que no debemos celebrar brujería, ni hechicería, ni encantamiento, ni todo este tipo. No debemos disfrazar a los niños. No debemos consagrar a los niños estas cosas. Que los cristianos no deben celebrarlas. Los seguidores de Dios tomen la verdad como cinturón. Es decir, amárrese la cintura, padre de familia. Y si el pelado comienza a fastidiar, papá, con un traje, denle un correazo. Ármese la cintura con la verdad significa, colóquese los pantalones y dígale a su amigo, a su amiga, no voy para la discoteca y no voy a celebrar Halloween. Ármese con la verdad significa en la escuela o en el liceo o en las instituciones católicas, donde sea, en la iglesia, dígale, no celebramos esta fiesta. Ármese con la verdad, que en la cintura significa, aléjate de esta cosa, colócate la cintura de la verdad. La verdad es que esto no es de Dios. Aléjate de esas cosas. Y la justicia como coraza. La justicia como coraza significa que el justo es a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso no es de Dios. Y hay que darle a cada uno lo que le corresponde. Y eso es un culto al demonio, usted no se lo va a dar porque es justo. Porque una persona justa. Porque usted razona y dice, no es de Dios. No por lo que yo dije, sino por lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Estén bien calzados y listos para propagar el evangelio de la paz. Estén bien calzados y listos significa coloquen los pies en la tierra y vaya a predicar la palabra de Dios. Saquen la cita y mándenlas por mensaje. Manden las citas y enseñen la palabra de Dios a la gente para que no celebre esto. Coloquen los pies en la tierra, pero unos pies firmes. Acuérdate de lo que dice por allá Mateo capítulo 7, versículo 21. Acuérdese, el que construye la casa sobre roca y el que construye la casa sobre arena. Si usted construye sobre Cristo tendrá firmeza. Si usted construye sobre arena se va a hundir. Si usted se coloca los pies en la tierra y dice no la celebro, me voy a dedicar a no celebrarla y a que muchas personas sepan que es una fiesta del demonio. Compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las enseñanzas, predicando la palabra de Dios, nos colocamos los pies en la tierra y decimos no es de Dios. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, que ahorita la gente lo ve bueno, pero usted cree en Dios, y como usted cree en Dios no lo celebra, es el escudo de la fe, cree en Dios, y porque eres cristiano, creo en la palabra de Dios, y lo que hoy hemos oído, y usted no la celebra. Para que pueda atajar las flechas del demonio, que vendrán muchas invitaciones, que vendrán muchos momentos, que vendrán muchas acciones que el enemigo hará a través de diferentes comercios, que hay diferentes publicidades que se harán. Tengan la fe y la firmeza de que no es de Dios. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Padre, ¿usted por qué nos está hablando de Halloween con la palabra de Dios? Porque yo estoy buscando la palabra de Dios porque es el escudo, porque es el arma, porque es la lámpara, porque es la que te va a orientar a ti en tu vida. Es la palabra de Dios, no son mis palabras. Por eso yo le dije, yo no les voy a hablar desde el principio, le dije, yo no les voy a hablar de los orígenes, no le voy a hablar quiénes son los que lo propagan, no le voy a hablar de dónde viene, porque esas son palabras que usted puede buscar por internet.
Yo le voy a hablar a ustedes de la palabra de Dios porque es lo que ella me manda. Busca la palabra de Dios y enséñale al pueblo que no debe creer en estas cosas. Enséñale con la palabra de Dios. Y así como yo te lo estoy enseñando, tú debes enseñárselo a sus hijos, debes enseñárselo a su marido, a su esposa, debe enseñárselo a su familia, a sus tíos, a sus abuelos, a sus amigos. ¿Te da pena? ¿Te da pena predicar la palabra? A mí no me da pena y por eso yo se la predico para que usted la pueda escuchar. Vamos a escuchar 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16, donde nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos sigue hablando. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Ya la palabra de Dios nos ha enseñado muchas cosas, vamos a ir ya finalizando, para que nos demos cuenta que la palabra de Dios debe llegar a nuestra vida. Escuchemos. No se emparejen con los que rechazan la fe. No se emparejen. Las personas que celebran cultos al demonio, babalaos, hechiceros, rechazan la fe. ¿Cuándo ha visto usted un brujo en misa? ¿Cuándo usted ha visto esta gente? Bueno, los santeros ahorita están de moda y mandan a la gente a la iglesia para que digan que no es malo. Pero ellos no creen en Dios. E inclusive, ¿cuándo ha visto usted un político en misa? Solamente cuando está en campaña. Que se emparejan con las cosas del mal. No se emparejen con las cosas del mal. No se hagan parejos, no se nivelen. No. ¿Podría unirse la justicia y la maldad? Podría unirse la justicia de la palabra de Dios con la maldad. ¿Por qué, padre? ¿Por qué maldad? Porque ese día se matan inocentes. Porque ese día se asesinan niños. Porque ese día se consagran al demonio muchas personas. Eso es maldad, eso no es de Dios. ¿Podría unirse esto? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Acaso puede convivir la luz, que es la palabra de Dios, con las tinieblas, con la oscuridad? ¿Pueden convivir? No. ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Acaso hay armonía entre Cristo y Satanás? ¿Acaso Dios se siente feliz porque usted celebra Halloween? ¿O acaso el diablo se va a sentir feliz porque usted lo deje de celebrar? ¿Acaso habrá armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué unión hay entre usted cristiano que aún cree y aquellos que ya no creen y no les importa y por eso hacen propagandas grandes y por eso lo publican? Usted va a ver, estos días va a estar lleno de publicidad, Halloween, por televisión, por internet, por radio, por Facebook, por todos lados. Todo el mundo va a propagar esto. Todo el mundo va a hacerle propaganda a las cosas del demonio. ¿Y quién le hace propaganda a la misa de los domingos? ¿Quién invita a otro a través de las redes a la misa de los domingos? El diablo tiene trabajadores. No estoy diciendo que los medios de comunicación sean malos, sino que ese día los emplea el diablo a todo su esplendor. Y salen propaganda de niños disfrazados, salen propaganda de mujeres disfrazadas, salen propaganda de calabaza, salen propaganda de caramelo, salen propaganda de adorno, salen propaganda de muchas cosas. Cuidado. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos, la idolatría? ¿Qué tiene que ver estas cosas? Nada. ¿Saben cuál es el templo de Dios? ¿Saben cuál es el templo del Señor? 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 y siguiente, nos vamos a dar cuenta quién es el templo de Dios y qué es lo que debemos consagrar de Dios. ¿Quién es el templo del Señor? ¿Y qué es lo que debemos respetar en realidad? 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 y siguiente. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? ¿Usted no sabe que tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo? ¿Para qué lo disfrazas? ¿Para qué te vistes de brujo o de bruja? ¿No sabes que tu cuerpo y el de tus hijos son templo del Espíritu Santo? ¿Por qué disfrazas a tus hijos? ¿Por qué consagras este día al demonio? ¿No sabe? Si no lo sabía, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19 nos enseña que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. ¿Por qué lo estamos dañando? Siga. Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Cristo pagó el precio. Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su único Hijo para la salvación, para que todo el que crea en Él no se muera, sino que tenga vida. Cristo pagó el precio, y un precio bien alto, bien elevado, por ti y por mí, para que desechemos las obras de las tinieblas y creamos en las obras de Dios.
Y termino con el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 47. Escuchemos. Esta cita es para ti, querido hermano. Después de esta enseñanza que le has oído, escucha esta cita porque es para ti y es de parte de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Hay dos bandos, hay dos momentos, dice la palabra de Dios. El que escucha la palabra de Dios es de Dios. El que escucha su palabra le pertenece a Dios. El que no la escucha no es de Dios. Por eso yo no puedo obligar a nadie a que no participe de esta fiesta. Pero sí, como ministro le puedo decir, si tú eres de Dios, has oído la palabra de Dios, has escuchado la reflexión de parte del Señor, has escuchado la enseñanza de parte de Dios Todopoderoso. Si tú eres de Dios, escucha la palabra de Dios, no la oiga porque le entra por aquí, le sale por aquí. Escuchar significa, hazle caso a la palabra de Dios, no a lo que yo te dije, no a lo que yo prediqué, a lo que la palabra de Dios dice, sí te invito a hacer caso. A lo que la palabra de Dios enseña, sí te invito a hacer caso. Que en este día podamos reflexionar, podamos analizar qué hemos hecho, cuántas veces se ha celebrado Halloween, cuántas veces tú has participado contribuyendo económicamente, comprando trajes, comprando disfraces, cuántas veces pintando calabazas, cuántas veces has participado de estas cosas, consagrando tus hijos, consagrando tu familia, yendo a discotecas, yendo a fiestas, yendo a orgías, yendo a todo este mundo que ofrece Halloween. ¿Cuántas veces has participado de la brujería, participando de los cultos de los santeros que matan animales, que colocan collares, que colocan azul, verde, rojo, todos esos colores que encuentran con creencias en yo no sé qué, en yo no sé qué? ¿Cuántas veces has participado de todas estas creencias? Muchas veces. Hoy la palabra de Dios te dice, si tú eres de Dios, escucha la palabra de Dios. La brujería no es de Dios. Y en la casa lean Gálatas capítulo 5, versículo 19. Va a mostrar que los que practican la brujería, hechicería, magia, todas estas creencias, no heredarán la gloria de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que hoy la palabra de Dios habite en tu corazón y puedas reflexionar con esta enseñanza. No te olvides compartir la enseñanza, para que muchas personas que no conocen, para que muchas personas que aún están en oscuridad, para que muchas personas que aún están en tinieblas, usted las pueda orientar. Recuerde lo que dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Juan 8, versículo 12, yo soy la luz. Ustedes y yo también somos luz como Cristo. Dice, una linterna no se enciende y se coloca debajo de la mesa. Una vela no se enciende y se coloca a la mesa, sino que se coloca arriba para que toda la gente vea. Nosotros debemos iluminar. No se olvide compartir las enseñanzas para que muchas personas en este día y días posteriores, antes y después, puedan tener claro de que Halloween es la fiesta del demonio y nosotros los cristianos no participamos de estas creencias, no participamos de esta cultura, no participamos y no aprobamos estas creencias. Y si tú eres miembro de la iglesia y participas y en algún momento has celebrado esto, inclusive en tu parroquia, te invito a reflexionar. Hoy has oído la palabra de Dios, que ella habite en tu corazón y que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.